Hola, les habla el profesor Wolfgang Romero. Siguiendo con el tema relacionado con la construcción, análisis e interpretación de gráficas, veamos ahora las gráficas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y empecemos por la primera, la número 1, la gráfica rapidez-tiempo o velocidad en función del tiempo VT, V de velocidad, T de tiempo. Recuerden que este tema se encuentra en la guía escrita. Para analizar la gráfica, partiremos de una tabla de valores de un móvil que se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente variado que está en la pizarra, que es esta que tenemos aquí arriba. Construimos la gráfica con la tabla de valores dada, respetando las normas sobre la construcción de gráficos que se encuentra anexa al final de esta guía. En el eje Y colocamos la velocidad en metros sobre segundo, ¿verdad? Y en el eje X colocamos el tiempo en segundos. Luego, después que tenemos la gráfica dibujada, analizamos e interpretamos esa gráfica pudiendo observar tres cosas importantes que las tenemos aquí anotadas. Como número 1, la gráfica resultante es una recta creciente, fíjense aquí, que indica que la rapidez va aumentando con el tiempo, o sea, es un movimiento uniformemente acelerado y pasa por el origen indicándonos que el móvil parte del reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad inicial vale 0. O una recta decreciente, fíjense el ejemplo que tenemos aquí en la gráfica de la derecha, o una recta decreciente cuando la rapidez va disminuyendo con el tiempo, fíjense. O sea, es un movimiento uniformemente retardado. Y desciende desde el valor 70 metros sobre segundos, fíjense aquí, indicándonos el valor de su velocidad inicial. O sea que la velocidad inicial en este punto vale 70 metros sobre segundos. Ok, como segunda cosa importante, tenemos aquí que la aceleración del móvil se obtiene calculando la pendiente de la recta. Y tenemos un ejemplo allí. Nos piden calcular, vamos a calcular. Calculemos la aceleración del móvil entre los puntos A y B. Y fíjense, le corresponden estas coordenadas que están aquí. En el punto B tenemos que es 80 metros sobre segundos. En el punto A sería 40 metros sobre segundos. Fíjense, aquí tenemos 4 segundos menos 2 segundos. Y sacamos esta cuenta que tenemos aquí, que es la pendiente de la recta. Pues, ok, obtenemos que finalmente la aceleración del móvil entre los puntos A y B nos da 20 metros sobre segundos al cuadrado, que sería el valor de la aceleración del móvil en ese instante de tiempo, en ese lapso de tiempo. Ok, como tercera cosa importante, tenemos que la distancia recorrida se obtiene calculando el valor numérico del área formada por la recta y los ejes. Bien, calculemos ahora la distancia recorrida entre los puntos A y B, y lo tenemos aquí abajo al final, en el ejemplo que tenemos aquí abajo. La calculamos por el valor numérico del área del trapecio. Fíjense, el trapecio que se forma, lo ven aquí, con estas rayas rojas que más. Fíjense, entre A y B, lo que se me forma hacia abajo entre la figura y los ejes, se me forma es un trapecio. Tenemos aquí la fórmula del trapecio, en donde la base mayor de ese trapecio vale 80 metros sobre segundo, la base menor vale 40 metros sobre segundo, y la altura que tenemos aquí vale 2 segundos. Calculamos esta cuenta que tenemos aquí y finalmente obtenemos que la distancia recorrida entre los puntos A y B es 120 metros. Ok, veamos ahora un ejercicio práctico, ¿no? Nos dicen, analizar la gráfica que se da a continuación y responde las preguntas que se hacen. Y entonces tenemos esta gráfica que tenemos aquí vista. Y las preguntas que nos dicen son las siguientes. Nos dicen, primera pregunta, calcular la distancia total recorrida. Ok, para calcular la distancia total recorrida, bastará con calcular el valor numérico del área de las figuras formadas por las tres rectas y los ejes, denotadas como X1, X2 y X3. Mírenlo aquí, X1, X2 y X3. Ok, yo voy a calcular solamente la primera, que es la que tengo allí, y ustedes realizan en su casa las demás. Ok, ¿cómo calculo la pendiente? Primero la gráfica, pues el área de la gráfica entre los puntos A y B. Fíjense que ahí se me forma un trapecio también, un trapecio que tiene de base mayor 72 y de base menor, ¿lo ven aquí? La mitad entre 24 y 48, ¿sí? Que sería 36. Entonces, aplico la fórmula del trapecio y nos da que aquí sería 72 metros sobre segundos más 36 metros sobre segundos, que sería aquí la ordenada en este punto, en el punto B, multiplicado por el tiempo que transcurrió, que serían 1, 2, 3 segundos. Sería por 3 segundos dividido entre 2, que lo lleva la fórmula. Calculo esa cuenta y me dice que X1 vale 162 metros. Bien, calculando el área X2, que sería
entre B y C, que sería un rectángulo. Mírenlo aquí, un rectángulo. Ese rectángulo, cuando calculan el área del rectángulo, que es base por altura, eso les da finalmente, cuando sustituyen los valores de la gráfica, les da que la distancia recorrida entre B y C es 108 metros. Y la distancia recorrida entre C y D, que sería X3, sería otro trapecio, fíjense, que tiene de base mayor hasta D, que sería 96, y de base menor sigue siendo 36, ¿verdad? Ok, aplico la fórmula del trapecio, la calculo y me da finalmente que la distancia total recorrida entre C y D vale 120. Entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida por el móvil? En todo el movimiento es sumo x1 más x2 más x3, y eso me da que x total vale 390 metros. Esa sería la distancia total recorrida. La segunda pregunta que me hacen dice, ¿qué tipo de movimiento representa? Fíjense, ¿qué tipo de movimiento representa el segmento BC? De B a C, ¿qué tipo de movimiento representa? Mírenlo bien, que es una recta horizontal. Luego, el segmento BC representa un movimiento rectilíneo uniforme, ya que, como puede notarse, la rapidez es constante. Aquí no hay aceleración, es nula. Fíjense, la velocidad es constante y es 36 metros sobre segundos. Pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿qué tipo de movimiento representan los segmentos AB y CD? Mírenlo allí. AB, desde A hasta B, representa un movimiento uniformemente retardado, o sea, un MUR. Fíjense que la recta es decreciente. Y el segmento CD, mírenlo aquí, de C a D, representa un MOA, un movimiento uniformemente acelerado. Fíjense que la recta es creciente. Ok, como tercera pregunta, como cuarta pregunta me dicen calcular la aceleración en los segmentos AB y CD. Entre AB y CD, porque ya sabemos que entre B y C vale 0. Ok, yo calculé aquí la primera entre A y B, calculé que la velocidad con que arranca mi movimiento aquí sería, calculo aplico la fórmula de la pendiente de la recta, que es lo que me da la aceleración del móvil entre A y B. Y entonces como punto 2 tendría la ordenada en B, que sería 36 metros sobre segundos, menos la ordenada en A, que sería como punto 1, ¿sí? Que tendría 72, entonces tendría allí 36 menos 72 metros sobre segundo, eso da negativo menos 36 metros sobre segundo. Y el tiempo sería 1, 2, 3 segundos. Eso me resulta que al final tengo una aceleración de menos 12 metros sobre segundo al cuadrado entre A y B. ¿Qué significa el signo negativo? Que es un MUR, es un movimiento uniformemente retardado, y en los movimientos retardados la aceleración es negativa. Por eso resulta negativo. Entre B y C, fíjense que la aceleración es nula, vale 0. Y entre C y D, la calculan ustedes en su casa también, aplican esta misma fórmula, la fórmula de la pendiente de la recta, y eso les va a dar positiva, les va a dar allí, que vale 24 metros sobre segundos. Bien, eso es la pregunta, esa era la última pregunta. Ok, pasemos ahora a la última parte. Ok, la segunda gráfica que tenemos en el movimiento variado sería la gráfica aceleración-tiempo o aceleración en función del tiempo AT, A de aceleración, T de tiempo. Y fíjense el gráfico, lo tenemos representado aquí. Aquí tenemos un móvil que se desplaza con una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado en 8 segundos. Ok, ¿qué podemos obtener allí de esa gráfica que vemos? Dice que la gráfica resultante es una recta horizontal paralela al eje de los tiempos, que sería esta que tenemos aquí. ¿Sí? Y dice que la rapidez del móvil se obtiene calculando el área de la figura que forma la gráfica, que es la recta, con los ejes. Fíjense ¿qué gráfica es esta? Sería un rectángulo, es la figura. Y aplicamos la fórmula del rectángulo, que es base por altura, sería 8 segundos por 4 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la altura. Y calculamos ese monto allí, ese número allí, y tenemos que su velocidad es 32 metros sobre segundos. Ok, por último, la última gráfica, la número 3, que sería la gráfica posición-tiempo o distancia en función del tiempo, que sería aquí, me faltó corregir aquí, sería X, en función del tiempo. Dice así, se da la siguiente tabla de datos, esta que tengo aquí, conteniendo los valores de la distancia recorrida en función de los tiempos empleados, y lo tenemos aquí, que son estos que tenemos aquí. Fíjense, graficamos esa tabla de valores y obtenemos esta curva que tenemos allí. La gráfica resultante no es una recta, es una curva llamada parábola, ya que no existe proporcionalidad
entre las distancias recorridas y los tiempos empleados. Bien, con estas tres gráficas damos por terminado la parte de las gráficas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Gracias por tu atención.